reservada. Señor Cueto, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Fernando, buenas noches, muchas gracias por la invitación también. Bueno, mucho trabajo esos últimos tiempos y algunas malas noticias, ¿no? Algunos miembros de su comisión por lo menos deben haberlo decepcionado. Bueno, ha sido una sorpresa, ¿no? Saber de los trabajos fuera del ámbito profesional que estaba realizando aparentemente el congresista Cordero. Ya su bancada está tomando acción en la parte política, digamos, ¿no? Ya fue reemplazado. El día lunes llegó la congresista Pati Juárez, que un paréntesis hago ahí, que gracias a Dios estaba con nosotros en la sesión que demoró toda la mañana, porque mientras ella estaba ahí, se le estaba cayendo el techo. Sí, verdaderamente ha sido una suerte que ha tenido ella y una vergüenza que no haya una previsión, una cosa así. Pero se han desprendido kilos del techo. Fernando, tú conoces el Congreso. Sí. Los edificios son viejos, necesitan mantenimiento, necesitan que se arregle, no solo en este caso un techo, nadie pensaba que se iba a caer un techo, pero hay sitios, tú vas por el Congreso, que realmente dan pena. Pero cada vez que quieren hacer algo, salen ahí algunos a rajar, a criticar, que por qué hacen esto, porque gastan el otro. Bueno, hasta que se ¿Usted caiga garantiza entonces, con palabra de Marino y de congresista, que la investigación sobre su colega y sobre todo este esfuerzo por montar un servicio paralelo de inteligencia destinado a la impunidad de Pedro Castillo, seamos claros, sí, que lo que se buscaba era, tengo entendido sobre todo eso, esa investigación irá hasta las últimas consecuencias? Bueno, ya lo tiene la Fiscalía. A ver, precisemos algo. La Comisión de Inteligencia no está, como he escuchado a muchos politólogos que salen a decir que la Comisión debe investigar. ¿Investigar qué? La posición del señor Cordero, que dicho sea de paso, iba un día sí y 20 no a las sesiones, porque no iba. Pero desconfía de los que yo sé, no van, lógico. Están siguiendo digitalmente ahora, las cosas. A raíz de todo esto, cuando salió el reportaje, yo lo llamé y hablé con él directamente a preguntarle una serie de cosas. ¿Y qué le contestó? Que era un santo. No, que todo lo que decía, bueno, ya responderá ante la justicia, ¿no? Yo sé que lo van de todas maneras a incluir en la investigación, está incluido en la investigación. Él me dijo que los viajes que había hecho por su cuenta, sin que sepa ni el Congreso sabía, su bancada tampoco, en temas de relación, que tenían relación con algo de inteligencia. Lógicamente, a una feria internacional donde se compran objetos. Es una feria de equipos que ahí los que tienen que estar son los sistemas de inteligencia, no un congresista que ni siquiera es calificado de inteligencia. Y nadie sabía de eso. Ahora se ha sabido a raíz de estos escándalos. Ya él tendrá que responder. Sobre todo con muy malas juntas, ¿no? Porque él ha viajado con quién a esa feria internacional para comprar. Él dice que se encontró ahí con el comandante Vargas. Él dice, pero bueno. Ese es un colega suyo, Marino, ¿no? Marino retirado, que ya tuvo que ver con Business Track. Tuvo un problema en esa época. No conozco al muchacho. Tengo entendido, por lo que he estado siguiendo ya la noticia a raíz de esto, que él estaba trabajando, ¿no?, con el grupo especial de la Fiscalía, y es él el que se ha estado encargando de ganar la confianza de este español para lograr lo que en realidad ha logrado. Cosas importantes. Ha logrado que el español mismo se relacione directamente a través de un audio donde está con el señor Castillo, que justo es donde me nombran a mí, ¿no? O sea, yo soy... ¿Por qué lo nombran? Me llamó la atención ver que su nombre saliera entre esas dos personas. Así es, porque bueno, lo que dicen ahí es que me tienen que sacar algunas cochinadas, mi ex abogado, que no tengo dicho ese de paso. Que los tienen dominados, porque saben cosas de usted. Me quieren sacar, estamos hablando de septiembre del año pasado, no han sacado nada, pero no hay nada. Pero sí... Porque ya se intentó sacarles cosas hace varios años. Aparte, cuando hubo lo de López Meneses. Y todo eso, me han explorado la vida. Usted era jefe del Comando Conjunto y tuvo que dejar ese puesto, ¿no? Y bueno, el señor Humala al fin de año me invitó al retiro y bueno, eso lo mandaron a Washington, reconozcamos, ¿no? Sí, pero eso fue por otro tema. A un sitio dorado, ¿ah? Sí, pero eso fue por otro tema. Me sirvió, dicho ese paso, para conocer a la OEA y a la CIDH de adentro, por eso que puedo hablar con cierta autoridad de lo que hacen. Pero el tema, volviendo al tema de inteligencia, yo entiendo ahí que como yo soy incómodo, siempre he sido incómodo porque he sido un crítico a rajatabla del señor Castillo y de todas sus vuestras, tenían de alguna manera que involucrarme o tratar de sacarme, cambiar la comisión, y han salido pues varios de estos jóvenes que quieren tomar no solo la comisión, sino la propia DINI. Entonces no me extraña. Bueno, eso lo lograron. La DINI estuvo en manos de gente. Cambiando. Sí. Pero mira, nosotros vamos a seguir, y esto para que sepa la gente, que la comisión va a seguir trabajando en justamente mejorar los sistemas de control de todo el ámbito de inteligencia,
Tenemos ya varios proyectos de ley, uno ya está esperando en el Congreso, cuando el Pleno lo pueda ver, y otros que están en camino. Entre ellos, por ejemplo, el cambio del DINI. El cambio del DINI tiene que ser a través de una, que es la propuesta que hemos hecho, a través de una terna que va a la comisión evalúa profesionalmente a la terna que presenta el Ejecutivo y sale una resolución legislativa donde lo nombra por 5 años o 6 años para que esté independiente del poder político y le dé estabilidad, como en todos los servicios de inteligencia del mundo, a un servicio de inteligencia que está para servir al gobierno en este caso y no a un grupo político, cualquiera sea su color. Ese es uno de los cambios. El control de los recursos es otro proyecto y tenemos 2 que ya están listos, que uno habla del control y mejora de la Comisión de Inteligencia sobre el sistema de inteligencia y otro del sistema y la DINI directamente sobre todos los entes que no están dentro del sistema. Porque aunque no lo creas, Fernando, hay entidades del Estado que hacen inteligencia, pero no están dentro del sistema de inteligencia. Por ejemplo, y eso es peligroso. Por ejemplo, que no es malo, ¿eh? DIRCOTE, por ejemplo. DIRCOTE es inteligencia y no está en el sistema de inteligencia. Que también digo, no es malo. Este grupo especial, cualquier grupo especial que se pueda elaborar como el de acá. El grupo especial de investigación sobre la corrupción. Bueno, muy bien. Pero es investigación, ¿no? Pero igual que la DIRCOTE, investigación sobre terrorismo. Así es, me digo, no es malo, está bien. Pero no están integrados. No está integrado. Entonces tiene que estar para que, por ejemplo, la comisión pueda directamente decirle a la DIRCOTE, ¿no? Y no estar pasando que si el ministro quiere o cualquier otra entidad autoriza, para que vaya a la Comisión de Inteligencia a ver temas relacionados con inteligencia. Almirante, esta crisis de protestas que hemos vivido y luego el asesinato de miembros de la Policía Nacional en Junín, zona del Braem, han puesto la pregunta sobre la mesa: ¿por qué no hemos ganado esa batalla contra los subversivos y los narcotraficantes y la unión entre ambos en el Braem? Incluso oigo decir a algunos especialistas, conocedores, que no es que estemos perdiendo esa batalla, sino que no la estamos librando. Hay 200 miembros de nuestra Fuerza Armada que han muerto desde que la Fuerza Armada ha tomado el control de la región. Una 10ª parte de nuestra Fuerza Armada se halla ahí. ¿Cuántos hay del otro lado? ¿200, 300 personas? De repente ni llegan a ese número. De repente no llegan a 200. Así es. ¿Cómo es posible que no hayamos podido derrotar a ese pequeño número de menos de 200 personas quizá? Porque, Fernando, esto no es una guerra militar. La guerra militar la libramos hace 20 años atrás más y se ganó. Y a partir de ahí, los gobiernos sucesivos, incluido el actual, se han, entre comillas, lo voy a poner, desentendido de un problema que no es solo militar, es un problema multisectorial. Lo mejor que pudimos hacer hace muchos años, y lo desmembraron, era lo que se llamaba el CODEBRAEM, donde entraba no solamente el tema, el eje militar, sino el eje social, el eje producción, ¿no? Y el eje, sobre todo, de integrar a la población con el resto de la sociedad. ¿No se ha hecho esto estos últimos años? Te voy a poner el tema del BRAE. El tema del BRAE, si tú no lo vertebras, no vas a permitir que esa gente que se tiene que dedicar a la coca, ¿no? Y que los terroristas están ahí metidos, no tienen, así pudieran producir toneladas de yuca, de piña, de cacao que hay en esa zona, ¿cómo la sacan? Vienen unos cuantos, le pagan un sol cuando vale 20 y la venden a 100. Y los explotan. Viene el narcotraficante, manejado por un grupo y con protección de los terroristas, y le ofrecen el triple, el cuádruple, siembra coca, toda tu familia está ahí, y agarra su parcela. No hay esa simbiosis que tiene que existir entre esta gente que está viviendo y se ve forzada a vivir del narcotráfico y tiene que servir de uno de los anillos de este grupo pequeño de terroristas para poder sobrevivir. Hay ausencia del Estado, no de ahora, de hace muchos gobiernos después de la victoria militar. ¿Qué hace falta para que el 10% de nuestra Fuerza Armada y Policía Nacional pueda ser efectiva ahí? Te repito, no es falta. Nosotros tenemos miles de personas entre las fuerzas del orden ahí, en las diferentes zonas, para proteger las áreas y sobre todo las poblaciones de estos
remanentes de Sendero, estos terroristas, como le quieran llamar, con el narcotráfico, que es el meollo de esa zona. Tiene que haber una decisión política primero para vertebrar la zona, para ayudar en todos los ámbitos que se manejan en un gobierno, para que se le pueda dar realmente, para que puedan ser visualizadas estas personas que se sienten abandonados. Y lo mismo pasa exactamente en Puno. Todas las brechas que hay, solo que ahí todavía no hay un terrorismo marcado. Al revés, ellos combatieron a Sendero Luminoso, que no pudo entrar a Puno, entonces, porque habían comunidades campesinas que son las que estamos viendo. ¿Cómo explica, Fernando, que hay esas brechas que son reales y que la gente tiene por qué reclamar? Peor todavía, no hay un gobernador del BRAE aún. Si tú creas una región BRAE, tendrá que haber un gobernador, pero un gobernador de Puno, de Cusco, de Apurímac, que no han ganado, han recibido millones de soles. Y ese dinero ha sido la mitad, por lo menos, si no es el 40% más, devuelto al Estado, y la otra mitad ha sido utilizado, malversado o a veces robado. O sea, eso es inconcebible. ¿Usted ha conversado con su colega Bermejo sobre la situación del BRAE? No. No, nunca ha tenido un diálogo con él. No. Más bien usted es un hombre de hablar, comunicar, aún con quienes lo piensan como usted, ¿no? Yo he conversado una vez por el... Porque él conoce el BRAE. Sí, claro, sí, tiene relaciones metido, ahí. Y es más, tiene acusaciones ahí de por medio, que estén metidos. Y no lo quería decir directamente, pero... Él dice que Sanciel levantaba. Pero puede ser una fuente importante para usted, hombre de inteligencia, ¿no? Sí, pero desgraciadamente, cuando hablamos, una vez que él se me acercó para conversar y hablamos casi una hora, era por el tema personal de él. Cuando salió, ¿te acuerdas que todas estas marchas y todo, y lo indicaron a él? Él trató de... Pero usted aprovechará como hombre de inteligencia para hablar de los temas que le importan a usted y buscar, digamos... Pero hay cosas que no se le puede, por lo menos yo no le puedo decir a él, pues, ¿no? O sea, no hay una conversación. Pero saber lo que él realmente sabe y lo que... Mira, hay muchas cosas que inteligencia uno conoce y que no puede decir, de personas incluidas, ¿no? O sea, pero... Es un trabajo que lo tienen que hacer las entidades directas de inteligencia. Uno toma conocimiento, pero no puede usarlo políticamente. Y creo que está bien, como lo que está pasando ahora con este caso de Cordero. No se puede politizar un tema, ¿no?, para tratar de dañar ni al sistema de inteligencia y mucho menos a la comisión. De acuerdo. Hemos hablado entonces sobre iniciativas legislativas con su respaldo sobre temas de inteligencia. Pero ¿cómo una persona elaborada como usted puede respaldar un proyecto de ley con limitaciones a los periodistas, como que una colega de su banca, sabiéndose que ya hay jurisprudencia, que ya el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre el tema, la Corte Interamericana, que yo sé que usted no aprecia mucho, pero ya se ha pronunciado sobre eso? Si esa ley se aprobase, Luis Miro Quesada de la Guerra no hubiera podido ser periodista, y tampoco Enrique Sileri, y tampoco César Hildebrand. ¿Cómo es posible que se quiera imponer obligaciones de colegiatura en un país liberal como este? Mira, ahí podemos tener algunas diferencias, ¿no? Yo reconozco que nuestra colega ha presentado una cuestión un poco forzada, ¿no?, a mi gusto, pero no deja de tener razón en algún aspecto. ¿En qué aspecto? Hay muchos periodistas que, sin serlo, se arrogan la potestad de ser periodistas y normalmente son los que más daño hacen al propio periodismo. Llegar a un punto medio es lo que creo que deberíamos buscar. Pero ¿quién tiene derecho a discriminar? ¿Quién debe ser periodista y no? Es como los historiadores o los escritores. ¿Y por qué no hablamos del resto de los profesionales? No, hay algunas profesiones en las cuales está en juego la seguridad. ¿Cuál es la diferencia ingeniería, entre un medicina, derecho. No, es diferente. En todos los países del mundo hay colegios profesionales y es obligatorio ser miembro para construir un puente, para llevar un fusil automático, marinos, para curar a un enfermo, pero uno puede ser escritor sin ser miembro de un colegio de escritores y de ninguna academia. Uno puede ser historiador porque publica libros. María Rostorowski, que está en el Billete Nacional junto a Jorge Basadre, no tenía grados académicos de historiadora y nadie puede objetarle que ha contribuido al conocimiento de nuestra historia. Correcto, pero ¿Por qué discriminar a los periodistas? No es, bueno, puede ser interpretado como una discriminación, pero también hay un lado que la famosa autorregulación de los llamados, la mayoría de los periodistas, su pretexto de la libertad de prensa, muchas veces, y creo que ahí me vas a dar la razón, muchas veces se ha pasado al otro extremo. Ahora, ir de un lado del péndulo al otro no es lo mejor. Yo estoy de acuerdo. Esto todavía está en proyecto. Es
y seguramente va a ser discutible todas las cosas que figuran ahí y seguramente encontraremos alguna salida. Yo sí creo que de alguna manera la autorregulación algunas veces no ha funcionado en el periodismo y ha hecho mucho daño. Y si no, acuérdate lo que a nosotros nos ha pasado en el Comando Conjunto, que algunos periodistas, empezando por el Hildebrand que tú hablas, ¿no?, que reveló lo que hacíamos sobre pretexto de la libertad de expresión. O la famosa portada del Túnel Existe, de un medio que casi le cuesta la vida a la gente que estaba dentro y la vida. Pero eso no es noticia, Fernando. Pero tienen derecho a hacerlo. No. Si es su convicción democrática. No. Usted puede presentar una queja contra ellos. No, pero ¿de qué me sirve? Libertad. ¿De qué me sirve, Fernando, si ya están muertos? ¿Qué pasa si los terroristas, para hablar del tema de Chavín de Guantar, qué pasa si los terroristas se hubieran llegado a enterar, que felizmente no lo hicieron, porque se cubrió eso de alguna manera, y hubiera abortado, o peor, en represalia hubieran matado a los rehenes? ¿Qué me servía a mí ir a quejarme, a decir, oiga, este periódico, lo que quieras? Pero en todo caso, si a usted le parece una mala decisión, eso no tiene nada que ver con la profesionalización. El que ha tomado esas decisiones podría ser un periodista graduado con todo lo... Entonces, están presentando un proyecto de ley. Ahora, puesto que hablamos sobre proyectos de ley, yo quería que nos diga una palabra sobre otro, sobre el que ya hemos hablado. Usted promovió un proyecto de ley para autorizar a los comités de autodefensa en todo el territorio nacional, incluso ahí donde no hay comités de autodefensa, que tienen zonas limitadas, a recibir armamento, sea del Ministerio de Defensa o de grupos privados. Sí, y yo cuando le pregunté, ¿cómo así se le ha ocurrido a usted, un hombre de inteligencia, ex jefe del Comando Conjunto, a autorizar que grupos privados donen armas de fuego a comités de autodefensa sobre los cuales ejercemos un control sumamente limitado, el Estado peruano? Correcto. Usted me dijo que era un error y que Así esa ley sería derogada en pocas semanas. Y eso se ha hecho. ¿Se ha hecho la ley? Se ha hecho, está dentro de todo ese paquete de leyes que hay, está eso hace meses para hacer. Pero no ha conseguido que se apruebe esa derogatoria. Pero tampoco se ha efectivizado el anterior. Tampoco se ha efectivizado porque eso está parado. ¿Ya? O sea, ha sido un error, sí, porque hemos visto, pensábamos dentro de la Comisión de Defensa, que esto podía ayudar a los comités que están autorizados y manejados por el Comando Conjunto. Visto la repercusión, porque en el momento había toda esta vaina de los ronderos y salió todo un tema mediático, se paró, se sacó la modificación que estaba para ser emitida ya como ley. ¿Usted reconoce que no es razonable que en un país como el Perú se vaya a una liberalización del uso de armas de fuego por parte de organizaciones civiles? Por supuesto que no. Bueno, no puede o sea, haber. Tiene usted que estar mantiene regulado. en el compromiso de hacer derogar ese ya mal está proyecto. El proyecto hecho, Fernando. Pero no está derogado, señor Almirante. Pero, bueno, ahí vamos a los tiempos que tenemos en el Congreso que muchas veces no nos ayudan. Bueno, los tiempos son difíciles para todos. En todo caso, muchas gracias por su presencia y por contestar con toda franqueza sus opiniones sobre varios temas diferentes. Muchas gracias. Gracias, y muy buena